Bueno, más que nada es compartir felicidad y eso siempre es bienvenido. sí, porque la verdad es que, bueno, mi vida ha cambiado completamente y está cambiando. Y una cosa que me llegaba en Madrid es que me estás ayudando. De pronto me llegó que eres una persona que me ayudas. Y me quedé sorprendido porque tuve esa revelación, ¿no? Bueno, aquí una vez tengo que hablar un poco de memoria, porque una vez que entro aquí ya empieza uno a expandirse y bueno, otra cosa que podría comentar, no tengo que comentar nada, ¿no? Pero después del intensivo hay como un jet lag. O sea, estás aquí iluminado, tocando la gloria, y te vas para casa y tienes como un jet lag. Cuando cambias de continente, ¿no? Entonces notas algo ahí. No es malo, no es que sea malo, pero ahí parece que, claro, no sé. Y luego, bueno, pues se pasa el jet lag y la cosa sigue fluyendo y funcionando, ¿no? Háblame de ese jet lag. Hombre, el intensivo pasado entramos en una expansión muy grande. Éramos un club VIP, ¿sabes? De luz, de todo, de gloria, bueno, que quizás hoy, bueno, al entrar hoy digo, no, si es lo mismo, ¿no? La cosa siempre está encendida, ¿no? Si no nos hemos ido. Y entonces me he dicho, joder, me va a pasar otra vez el jet lag. Pero te gusta el jet lag, entiendo. Bueno, quizás que sea así, ¿no? O sea, bueno, no es así, no sé, no sé. Es que aquí es como que somos superhéroes, somos invencibles. Hombre, luego ya cuando te vas a casa, pues es que no sé cómo explicarlo. O sea, no es un bajón, no es que tengas un bajón, ni que entres quizás a lo mejor en el pasado puede vivir eso, pero vamos, no es que entre en un bajón, ni que sea... Todo se normaliza un poco. Bueno, no sé cómo explicar. Bueno, que lo expliquen los demás, porque ellos también han estado aquí, a ver qué han vivido ellos, cómo lo ven ellos, dirían, ¿no? O sea, bueno, luego mi vida ha fluido con más consciencia, mucho más en control, que parece una palabra de la mente, pero no, es mucho más en control de saber quién eres, ¿no? He llegado... Este control del que hablas me gusta, porque yo siempre digo dos frases y voy añadiéndolas para que después cuando las escuchéis sepáis a qué me refiero. Yo digo que para el yo separado no hay libre albedrío, pero digo que cuando el yo separado no está, sí hay libre elección. Es a este control al que yo me refiero, que aparentemente tenemos. Parece que controlamos mejor la vida, que las acciones están mejor, que nuestra vida empieza a armonizarse, porque hay conciencia en la acción, hay conciencia en nuestra vida. Nos hemos vuelto hemos vuelto suficientemente sutiles para saber lo que queremos y lo que no queremos. Todo sucede en el reposar de la conciencia, todo se organiza, se llena de armonía en cierto sentido, ¿no? Y también de inteligencia para poder abordarlo. Entonces, por eso digo que para el yo separado, en su desorden, no hay libre albedrío. Y para el que conecta con su ser, porque el ser, que es el infinito en sí mismo, es la inteligencia, sabe muy bien lo que quiere, porque no tienes el filtro de la contracción, o no tienes el filtro de ese conflicto egoico, entonces las acciones empiezan a ser mucho más acertadas, no tienen contradicción, en cierto sentido. Sí, y otra cosa que ha aparecido, el humor. De repente, eso me ha sorprendido, Y también había carencia en mi vida, no había humor, ¿sabes? Bueno, y eso que me dice la gente, pero ¿cómo dices que ha aparecido humor si tú eres un tío simpático y tal? Eso me pregunto yo. Sí, no, pero bueno, pues todavía ha surgido ahí un humor, todavía que me ha sorprendido, más allá del que me conocéis, pero digamos, estoy solo y me río ahora. No lo cuentes por ahí, ¿Quieres empezar a hacer monólogos o algo?
Pero es muy bueno lo del humor que dices. Sí. Porque en un estado de paz puede surgir el humor, pero en un estado de conflicto es muy difícil. Pasar del conflicto al humor es muy difícil, pero de la paz al humor es muy fácil pasar. Están realmente muy cerca, son dos bendiciones de nuestro ser. Entonces es normal que aparezca con más normalidad. Esto es algo muy normal. Es parte del estado natural. La alegría, el amor, la paz, son bendiciones de nuestro ser. Sí, además es que eso no lo vivía yo solo, ¿sabes? En mi habitación. Sí, bueno, me leo algún chiste, cosas así, ¿no? Pero me hacen unos chistes muy sencillos, me hacen mucha gracia, ¿no? Entonces he visto que hay un humor ahí que está brotando. Y bueno. Wow, qué bueno. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, sí, ahora mismo yo no, en mi vida me he visto así, no me he visto así, y es lo que siempre he estado anhelando, ¿no? Y creo que debo estar como empezando, bueno, me da igual, me imagino que debo estar como empezando, pero así todo no me he visto en mi vida así. Y era ese anhelo que, bueno, pues que digo, anda, pues se puede llegar a ser libre. Para mí lo que más me llega es la palabra libertad, ¿sabes? Me siento muy libre. Y bueno, quería también compartir una pequeña cosita que durante toda mi vida, mi personalidad es fuerte, ¿no? Entonces, durante toda mi vida, pues todos los terapeutas, la gente ha dicho, mi personalidad llora poco, se emociona poco, ¿sabes? Aparentemente, ¿no? Ni cuando ves la película Ghost de Patrick Swayze. No es una personalidad, llora de vez en cuando, ¿eh? Sí, o sea, sí puede llegar a internet. No conozco esa película. No tiene importancia. No voy mucho al cine. Pero no pasa nada, me refiero. No es un conflicto, no estar emocionalmente activo. Eso no significa que pueda venir. No, pero fíjate qué interesante. Toda mi vida me han dicho, es que tú no eres vulnerable. A ti la vulnerabilidad te cuesta. No lloras, no te emocionas. Entonces, bueno, pues yo pensaba que había algo raro en mí, ¿sabes? Entonces, descubrir que puedo ser libre más allá de que esa personalidad se emocione o no se emocione, llore o no llore, pues bueno, eso ha sido... Acabas de dar en el clavo, porque la enseñanza real, independientemente de que apuntemos al plano más absoluto y liberado que existe en nosotros y lo hablemos como algo que está allí, la persona incorpora y expresa esa verdad liberadora. Eso es lo que tú estás hablando. Me refiero, la verdad liberadora no es aquello que está liberado de nosotros, sino la forma en la que finalmente la persona lo expresa y lo incorpora. Es traer el absoluto o el infinito y su expresión más pura a este mundo, bajarlo a este mundo. Entonces es muy hermoso lo que dices, porque no es una cuestión de cómo seas, porque la enseñanza finalmente está indicando, refiriéndose a que te aceptes tal y como eres. No está diciendo que cambies. Los cambios se producen en la visión de lo que es. Ya se producen los cambios. A veces digo que en lo que es no importa que la persona cambie o no cambie, porque de lo que estamos hablando en lo que estamos hablando no hay cambio. Así que no importa que la persona cambie o no cambie, pero los cambios inevitablemente tienen que producirse, porque la persona va a incorporar la verdad liberadora que ha descubierto. Entonces, en cierto sentido, tú estás incorporando la verdad liberadora en una aceptación progresiva a tu persona. Está progresando, está traspasando, está atravesando esta verdad liberadora, está atravesando la experiencia de Onkar, la está atravesando, porque finalmente no es ella. Podríamos decir que tu experiencia, o sea, tú no tienes una experiencia de Onkar. Se te da conocimiento o comprensión del tiempo en cómo sucedes. Dicho de otra forma, si tú quieres, tú no puedes medir quién eres si no tienes tiempo, porque no hay medición para el no tiempo. Tú tienes que saber, tú solo puedes conocer quién Onkar es midiendo los contrastes de cómo te manifiestas, y para eso necesitas tomar el tiempo.
¿Me seguís? Sin tiempo tú no puedes medirte. Así que en cierto sentido, cuando tú mides a la persona o estás midiendo a la persona, tú tienes que utilizar la consciencia del tiempo. Y utilizando la consciencia del tiempo, tú te empiezas a dar cuenta de que estás incorporando una verdad a este mundo, pero lo sabes a través del tiempo. Ya. Y la persona está cambiando a través del no tiempo, que es lo que yo te dije en el satsang anterior, en el intensivo. ¿Cuánta inteligencia estás poniendo? Dicho de otra forma, ¿cuánta libertad te estás poniendo a tu persona? Porque independientemente de que cojas el tiempo para saber cómo te estás manifestando y puedas descubrir que te estás liberando, finalmente incluso eso es un sueño. Porque la idea de estar experimentándose tiene que ser finalmente disuelta, y entonces cuando todo el caudal de la energía de Dios o de la energía del ser te posee para ser Él quien vive, para ser ello quien viva y no tú. Entonces tú, como el ser único, puedes mirar a Onkar, pero liberado de él, viendo el contraste de sus experiencias y el conocimiento y el saber de todo lo que has vivido, liberado de ello. Y cuando tú estás liberado de ello, que es lo que estás hablando ahora, entonces tú sufres una transformación dentro del campo de lo ilimitado. ¿Por qué es ilimitado? Porque miles y miles de expresiones de seres humanos van a suceder en este espacio abierto que somos, desde la más ruin hasta la más iluminada, y todas ellas tienen que ser liberadas y tienen que ser vistas desde la liberación, independientemente de que te guste o no te guste, porque todo ser humano, incluso el iluminado, no se lo cuentes a nadie, degusta el hedor de un mundo que se manifiesta en opuestos, solo que está liberado de ellos. Implica que nosotros estamos manifestándonos como seres humanos aquí, que es lo último que finalmente debe de importarnos. Disolver la conciencia egoica para ser lo que hemos venido a ser aquí. Y venir lo que has venido a ser implica no negar ningún nivel de tu creación. Porque en ese nivel de creación nadie tiene control, ni ha tenido control. Tu control empieza a ser posible cuando tú liberas los niveles en los que dentro de la conciencia te manifiestas. Y puede ser más ruin, menos ruin, más alegre, menos alegre, incluso de todos ellos tú estás libre. Y es por asombro al final que uno se da cuenta, terminas asombrándote de que a la medida en que tú pones menos esfuerzo para ser libre, menos esfuerzo para curarte terapéuticamente, da igual que te manifiestes como un cromañón hoy y mañana como un salvaje y pasado como una persona refinada y pija. No importa, ninguno de ellos eres tú. Porque tú olvidas demasiado rápido como para quedarte con alguna idea de quién tú realmente eres. Olvidas demasiado rápido. Y no porque necesites olvidar, sino porque no tiene ningún sentido recordar. Y entonces tú solo vives en el instante presente, es lo único que existe. Y en el instante presente tú no puedes definirte, tú necesitas el tiempo para definirte. Entonces es donde todos los traumas y todos los errores son perdonados. Ese es el único perdón. El verdadero perdón es aquel lugar en el que no hay error. Por eso el curso de milagros dice, hay una frase en el curso de milagros que me gusta mucho que dice, el lugar más santo de la tierra es aquel en el que un viejo odio se convierte en un amor presente. Entonces eso puedes tomarlo para una persona que odies o puedes tomarlo incluso para ti mismo. Puedes mirarte como algo pasado, pero si lo conviertes en un amor presente, es un lugar santo. Tú puedes haber cometido un error hace 5 minutos. Si lo conviertes a esos 5 minutos anteriores, los conviertes en un amor presente, tú has convertido el tiempo en un lugar santo. Nuestra persona solamente está en el tiempo. No existe. Si no hay tiempo, no existe. No existe la historia, no existe el drama, no existe la comparación, no puedes saber quién eres. No necesitas saber quién eres para ser. Porque el ser no tiene número de DNI, no tiene nacionalidad, no tiene edad. El ser no tiene edad. Entonces tú puedes tomar lecturas de tu tiempo, pero en última ya te estás dando cuenta de que no tienes que esforzarte demasiado para cambiar. El cambio se produce solo a la medida que conectas con el aliento de Dios, con la paz verdadera.
Eso cuesta creerlo cuando vienes de buscador, cuando vienes oficiando de buscador, cuesta. Porque como tampoco sucede en 24 horas, ¿no? Hay que pasar unos días, lo que sea, ¿no? Entonces. Sí, pero. Porque ya me lo decías hace un año, ¿sabes? Pero no me escuchabas. Bueno, se oía. Bueno, todavía, claro, estaba más lejos que estoy ahora. No se había hecho realidad. Realmente, aparentemente, toda la visión de nuestra vida está ocurriendo simultáneamente. Es como si, imagínate que hiciéramos un reportaje fotográfico, pero todas las fotos ya fueron tomadas de tu vida. Y lo que llamamos el transcurrir del tiempo es tan solo que nosotros vemos fotografía por fotografía. Ese es el reportaje fotográfico de nuestra vida, aparentemente en el tiempo, desde que somos pequeños hasta que nos hacemos mayores. Pero ¿y si todas las fotografías estuvieran sucediendo simultáneamente? Se vería como un sueño. Eso es lo que se llamó predestinación. Yo no estoy hablando de que el destino ya está escrito, porque eso es una idea también que solamente es un amortiguador para decir lo que tenga que suceder, sucederá. Pero eso no consiste en que uno confíe en que tome las riendas de su vida. Consiste en que tomemos las riendas de nuestra vida. Finalmente se vuelve muy fácil hacerlo desde aquí, porque no tienes que hacer ningún esfuerzo para dirigir tu vida, tan solo conectar con el silencio. Pero ¿quién nos está viviendo en esa perfección? Es Dios quien vive en esa perfección. Y si queréis que cambie la palabra Dios porque es demasiado religiosa, pues la presencia o el ser no tiene ninguna importancia, no es una connotación. Y la solución a todos nuestros problemas pasan por darse cuenta de que no somos los hacedores de las cosas, de que simplemente las cosas están apareciendo en un campo llamado consciencia, se llama la consciencia de la experiencia, y finalmente si olvidamos demasiado rápido no puedes decir que eres el hacedor de eso. Así que las realidades están pasando a través de ti. Y un cambio en la percepción empiezas a ver que donde veías un problema ya no es. Y las cosas empiezan a borrarse con la goma de lo divino. Tu persona se vuelve más pija. Yo te digo muchas veces que últimamente te veo más guapo, y es una broma por un lado, pero por otra es verdad, ¿entiendes? Me estás empezando a gustar. Más guapo me refiero a que luces, a que estás luciendo. Sí, no, sí. Estás empezando a lucir. Y este lucir es el caminar con una luz encendida, borrando la identidad para ser solamente el viento. El viento en la apariencia. Tú el viento no lo puedes... Es que eso es la marca de tu casa. Eso que dices, ¿no? O sea, de que no somos esa experiencia, de que esa experiencia se borra inmediatamente, que la olvidamos, que no somos la mente, que no somos la personalidad. Esa es la marca de tu casa, yo creo. A mí es la que me ha ayudado. Eso es lo que me ha hecho pivotar ya finalmente. Y además tú has preguntado mucho por esto durante mucho tiempo. Y lo has hecho incansablemente, me refiero. Sí, te he preguntado, sí. Mucho sobre esto, yo lo sé. Y finalmente te has dado cuenta de que lo que realmente te tienes que ocupar no es de loncar en el tiempo, sino te tienes que ocupar de olvidarte de ti mismo. Y es donde todo cambia. Por supuesto, la realización no es fácil para, iba a decir, los incrédulos, pero bueno, vamos a decir que es fácil para aquellos que creen en que existe una inteligencia más allá del pensamiento que se ocupa de nuestra propia vida, y dejar de intentar utilizar demasiado el intelecto para vivirla. Entonces, en cierto sentido, tú estás dejando de utilizar el intelecto para vivir tu vida. Cosa que, bueno, ¿qué queréis que os diga? El pensar mucho en el instante presente no existe. Tú puedes pensar mucho sobre el tiempo, pero pensar mucho sobre el instante presente no es posible. También hay un momento como que tienes que tomar una decisión o dar un paso. Y dices, bueno, ya se acabó, ya por aquí, ¿no? Algo así. O sea, como que se ha ido gestando. O sea, como que ahora hay una confianza para decir, por ahí es que no me meto, ¿no? O sea, por la personalidad, por la mente, por el intentar controlar la vida a través del pensamiento, la reflexión, ¿no? Todo eso se desvanece, pero el quid de la cuestión es preguntarnos por qué se desvanece y qué función tenía. Y no tenía ninguna función, ciertamente. Me refiero, yo empiezo a pensar ahora mismo sobre este presente en el que estamos viviendo, ¿qué función tiene?
O sea, ¿qué función tenía todo esto? Claro, ¿cuál era su función? Bueno, antes lo ha Entorpecer. preguntado Héctor, ¿no? Pues a mí hace poco me llegó que es un chiste. Lo es. Eso es lo que me llegó. Se llamó broma cósmica Eso. en la filosofía. También se le ha llamado maya, se ha llamado ilusión. Pero si observas tu experimentación directa con esto tal y como tú lo nombras, porque voy a volver a la idea de que eres un ejemplo en cierto sentido. ¿Por qué? Porque tú estás abandonando tu vida para recuperarla. Pero estás abandonando esa impresión de creer que eres tú el causante de las mejoras, de las reformas, de poder mejorar tu vida de una manera que por supuesto no tiene ningún sentido, porque el producto del pensamiento o la consciencia del pensamiento no toma ningún poder, no tiene ningún poder para hacer que las apariencias sucedan. Y además voy a decir algo que puede parecer mucho al secreto, pero en la medida en que tú empiezas a vibrar en una experiencia de amor, de paz, de alegría, el universo empieza a darte cosas, se vuelve amable, te tratan bien, la gente te trata bien, la abundancia empieza a llegar en todos los sentidos, en todos los sentidos. Es curioso que una persona que tiene violencia en su interior tenga siempre problemas con la gente, incluso sin hacer nada, a veces lo agreden, ¿sí? Y una persona que anda en paz es como si fuera completamente transparente y nadie lo toca. No significa que no pueda pasar algo, incluso a Osho le pasó que lo metieron en la cárcel. Pero no es tomarlo todo como estás protegido por Dios y tal. No estoy hablando de esto, pero es cierto que a la medida en que uno tiene más alegría, más paz, está más conectado con el instante presente, la vida empieza a sonreír en todos los sentidos y todo funciona mejor. Pero también he contemplado la posibilidad de que te pase algo, pero es que... Nunca se sabe. Nunca se sabe. O sea, es que no se puede evitar nada. Entonces, porque el hecho de mantenerse en la mente, en la personalidad, es para controlar que no te pase nada. Lo cual es mentira, porque nos pasa. Entonces, vivir en la el miedo de vivir en la libertad, pues es que nos pueda pasar algo y que no lo podamos controlar ese algo. Pues a lo mejor no lo vamos a controlar, claro. Bueno, voy a hablarte un poco de mi pasado. Yo practicaba artes marciales. ¿Pero sabes por qué practicaba artes marciales? Porque de pequeño, cuando era muy pequeño, me agredieron. Yo me gustaba mucho pelearme. Y entonces no gané una de las peleas, no la gané. Obviamente me tocaron la carita, ¿entiendes? Entonces, en aquel entonces yo jugaba fútbol y me apunté a karate. Eso yo tenía 12 años. Pero yo cuando tenía 16 y tenía un poco más de uso de razón, mi hermano el mediano hacía kickboxing, hacía full contact, y entonces yo me puse a hacer full contact con él. Y cuando cumplí 18 años y había hecho la parte dura, la parte en pie, puño, pierna, yo empecé a sentirme poderoso. Con 18 años me apunté a hacer artes marciales MMA, que se llama MMA. Sí, era fuertísima. Y si miro en retrospectiva, yo entrenaba mucho tiempo, también trabajé de seguridad y entonces nosotros teníamos peleas en la discoteca y tal, pero yo me di cuenta de que yo entrenaba mucho porque tenía miedo a ser agredido. Después, con el tiempo, cuando llegué a una edad cerca de los 27, 28 años, empecé a salir de ese mundillo de trabajar en la noche, de pelearme, de entrenar 4 y 5 horas, de esa fortaleza egoica de cualquiera que se mete conmigo. Yo estoy preparado, de querer sentirme seguro. Me di cuenta de que fuera de ese mundo, de las peleas de discoteca, podría haber entrenado toda la vida y jamás he tenido un problema. Y quizás estás entrenando 10 años boxeo o MMA para cuando te puedan agredir, pero quizás no te agredan nunca. Y has estado 10 años entrenando y no te agreden nunca, ¿entiendes? Sí, sí. Y esta balanza sobre la idea de defenderte del mundo, para mí quedó muy clara con esta historia que te cuento. No es necesario entrar demasiado en detalles. Pero a veces la mente necesita sentirse seguro en este mundo. La mente no puede sentirse seguro en este mundo. Y las acciones que hacemos para sentirnos seguros son acciones externas y no están basadas en una fortaleza interior. Así que la violencia que experimenté durante tanto tiempo trabajando de seguridad, o violencia callejera, o con la gente que me juntaba, solo era en el medio de ser un cobarde en este mundo y tener que demostrar que realmente no tenía miedo cuando realmente estaba cagado, como tú dices, con el culo apretado. Vivía con el culo apretado. ¿Te suena esta frase, no? Sí me suena.
es por esto que la debilidad física o la debilidad de las relaciones ya no tiene ninguna importancia cuando descubres el aspecto más robusto de tu absoluto, del absoluto de tu interior, ¿no? De ese espacio que es indestructible. Cualquiera ahora puede venir y golpearme, que soy bastante débil en ese sentido, pero el ego no me lo puede dañar, porque no hay nadie aquí, ¿entiendes? Y eso ha dado una fortaleza, y esa experiencia real de experimentar un poder en este mundo, el cual me dice que soy indestructible, no tiene nada que ver con salir a la calle y me siento poderoso y pego a todo el mundo, pero me siento poderoso, indestructible. Me siento que un tanque puede pasar por encima de mí y yo jamás voy a morir, ¿entiendes? No tengo miedo a eso. Entonces, es debilidad aparentemente en la forma, completamente vulnerable o abierto a que las experiencias vengan y me atraviesen, independientemente de la que sea. Estoy abierto a experimentar todo en su más absoluta crudeza. Y eso es lo que me da el poder. Por eso a veces digo, cuando hay que salir a la silla, digo, eso también, atravesarlo. Porque hay que dejar de sentirse vulnerable, porque en realidad todo esto, toda esta inseguridad viene porque creemos que nuestra persona puede ser afectada, pero nuestra persona no puede ser afectada. Cuando no hay yo, la persona no puede ser afectada. Es que además fíjate, porque mi personalidad es bastante rechazable, porque es una personalidad agresiva. Entonces, porque bueno, todas las personalidades son malas, pero esta es bastante agresiva, y entonces como que da mucho la nota y todo el mundo se da cuenta, ¿no?, de esa personalidad. Pero ¿quién lo ve agresivo? ¿A que parece un corderito ahora? Sí, pero este me conoce. Ese no te conoce. No, porque ¿sabes qué? Te voy a decir por qué. Porque aquí yo tengo amigos que creen que me conocen. Pues si ni siquiera me conozco yo estoy en continuo cambio. Porque nuestro ser dinámico está en continuo cambio. Entonces, si toco alguna parte y digo, yo soy así, en alguna ocasión puedes decirlo. Se te está permitido incluso en alguna conversación decirlo. Pero no te lo creas. Porque mañana la vida va a expresar cualquier situación para que tengas que romperlo. Bueno, eso también lo estoy viviendo. Pero bueno, lo bonito de esto es que me puedo liberar de eso. O sea, liberarse de es como, digamos que yo soy un asesino, ¿no? Y entonces un asesino es que se tiene que liberar de ser asesino. Y es posible. Bueno, yo no he llegado a esos grados, pero digamos que tengo cierto perfil. ¿De asesino? Bueno, de violento, de agresivo, de... Pero en el último año, ¿cuántas veces te has peleado? No es una agresión física ahora, ¿no? Pero, por ejemplo... Pero una agresión interna, independientemente que vaya hacia otra persona, una agresión interna es a la que más le tienes que prestar atención. Porque las personas agredimos a los demás porque nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Entonces, lo que tú llamas violencia externa no es más que un síntoma de la violencia interna. Sí. Entonces, tú estás dejando de agredirte. No, eso está sucediendo. Pero es que liberarme, o sea, poder liberarme, bueno, es volver un poco a repetir lo de antes. No, está bien. Pero poder liberarme, o sea, de ver que que no tiene nada que ver, que eso es espacio-tiempo, que no me cuenten, que no me cuente historias, que no me las cuenten, ¿sabes? Que yo estoy limpio y entonces. ¿Que estoy limpio? Sí. Wow. ¿Habéis oído? Esto es el Bhagavad Gita, la frase que siempre repito. Aquel que medite sin cesar en mí, aunque tenga el peor karma, estará liberado. Esta es la frase del Bhagavad Gita que encaja aquí. Entonces, puede ser, karma significa acción, pero no tiene por qué ser externa, puede ser interna también. Así que tú tienes una acción, eso se le llama karma, interna, y luego miras desde tu liberación
de entrar de nuevo al espacio abierto de tu conciencia y dices, estoy liberado de eso. Claro. Es que si no, no me voy a poder liberar. O sea, claro, es que si no es imposible. ¿Sabes? O sea... Entonces solo estamos experimentando el residuo, como cuando uno toma una copa de alcohol y experimenta un residuo. Poco así, sí. Después pasa. ¿Está bien? Hombre, ahora me siento muy optimista porque esto que se está liberando, esta libertad que se está viviendo, pues sí parece que está transformando a esa personalidad también. Pero más allá de que se transforme, ¿no? Es como que tengo una espina clavada, ¿sabes? Más allá de que se transforme o no se transforme, es posible liberarse aunque esté clavada la espina, ¿sabes? Esa es la clave, porque jamás existió. Eso que llamas espina es una ilusión. Sí, por ahí es donde yo ahí te he cogido. Eso es lo que más es esa brecha es la que por ahí entra. Sí, porque no existe, solo estás contando la historia de creer que existe una espina. Incluso la espina es vista como una ilusión. Fíjate, vuelves transparente todo tu mundo. Lo vuelves vacuo, tu mundo lo vuelves vacuo en ese sentido. Estás liberado. Te voy a decir una cosa, a ver si te gusta esto, que esto creo que mola mazo, ¿sí? Tú mira por esos ojos y descubre lo que mira por esos ojos. Ves más cerca de tu mirar, más cerca incluso del mirar en tu pupila. Ves incluso antes de que la conciencia salga por tus pupilas. Y eso que estás viendo no le afecta nada de esto. Es de tu ser real. Entonces, en la medida en que tú te vas aproximando a ese mirar lúcido, ves tu cuerpo aparecer aquí y tú no eres el que hace. Tú solo estás viviendo el cuento de la consciencia, que se encuentra en una unidad, aparentemente en la diversidad. Aparentemente. Sí, esa palabra maravillosa. Es una apariencia. Onkar aparece en esto. Es por eso que podríamos decir que el cuerpo está en ti. Tú no estás en el cuerpo está en ti. Desde ese mirar se ve con claridad, ¿sí? Entonces, todo lo demás es un cuento. Y a la medida en que tú vas disolviendo el cuento, Onkar, la persona de Onkar, ya te lo he dicho, tiende a volverse más guapo, ¿sí? Y es que ahora me estoy acordando que yo al principio te he venido muchas veces con esta pregunta. ¿Qué coño hago con mi personalidad? No sé dónde meterla, vamos, porque... Es que no encaja. Es que como que, o sea, podía estar presente, entrar en la presencia, entraba. Pero ¿qué coño hago con esto, tío? Sí, que es luego que me voy a finalmente Madrid molesta. y no sé dónde meterla. Y... Solo ocupa un espacio que no es real. Necesita estar, es sólida, es una energía, se llama energía de separación. Pero no es real, solamente aparenta estar ahí. Entonces, ¿qué puedes hacer? No la puedes desplazar del espacio-tiempo, no la puedes mover en el espacio de la conciencia. Solamente es como un latido latente de algo que simplemente molesta. Y a la medida en que se va disolviendo, por otro lado podemos decir que tú te vas conciliando con ella, pero eso sería hablarlo en plan terapéutico. Pero a la medida en que la energía de la separación se va disolviendo, te das cuenta que incluso eso que llamabas persona tampoco es sólido, en cierto sentido. Es que te das cuenta de que no tienes que hacer nada con tu persona. Porque ese que haría algo con su persona es la persona. Entonces, ¿qué sentido tendría movilizar a la persona para deshacerse de la persona? No tiene ningún sentido. No. Todo empieza a ser observado en ese sentido, para ser libre de ello. Lo que aparentemente estás viendo es con claridad lo que es ilusorio. Pero digo aparentemente, porque incluso el ver lo que es ilusorio es también un mecanismo de la consciencia. Pero
La conciencia está despertando de ese sueño. Y eso es lo que hace la experiencia de la realización hermosa. Porque uno sabe cómo sabía la... Yo te voy a tener que poner muchos pips a esto, a los vídeos. Pip, va a salir pip siempre. Uno sabe cómo sabía el hedor de la separación cuando llega a este espacio abierto en el que hubo un sabio que dijo: la iluminación es como tener el cielo sobre tu cabeza. Dijo un sabio. Y tú tienes la sensación de ser un espacio abierto donde el cielo está sobre tu cabeza. Es como todo abierto. El cielo está sobre tu cabeza. Y eso dijo que era lo más parecido a la experiencia de la iluminación. Está toda la conciencia como un espacio abierto, siendo degustada por ti. El individuo no puede estar, ya sabemos lo que es el individuo. Lo cual, cada vez que entras en este espacio, el individuo es disuelto. Y eso es todo, me refiero. ¿Qué se puede hacer más para realizarse? Pero es que toda intención es finalmente egoica. Tú tienes que permanecer en tu pureza. Por eso los gnósticos decían: Dios está dentro de ti. ¿Pero qué es Dios? Solo puede ser experimentado como el gozo mismo. No, tú te gozas. La realización sucede por el disfrute de la conciencia. Tú disfrutas de la conciencia y la realización sucede. No es una experiencia vacua. Es en la vacuidad, esto es hermoso. Entonces se disfruta. Para nadie, pero es disfrutado. Bueno, muchas gracias. A ti por venir siempre, por tener este corazón abierto, estas ganas de realizarlo. Estoy contento también por ti. Es que además parece que ahora ha pasado un mes, pero como que aparentemente ha habido más apertura. Es que se abre y se abre y se abre, el cielo de la conciencia se abre. Y el espacio abierto es algo que jamás te va a abandonar ya. Por eso hay no recuerdo de quién es, pero hay como un ARRAM que se llama Open Sky House, espacio abierto, casa del espacio abierto se llama. No sé de qué maestro es. Y ponemos estos nombres a las experiencias de la realización. Cuando alguien me pregunta: estoy experimentando el espacio abierto, ¿es eso correcto? Digo: es correcto. Es correcto. Porque en el fondo, ese espacio abierto terminamos intuyendo que lo que nosotros podemos degustar es limitado, incluso porque intuitivamente sabemos que es inmenso. Y es a eso lo que llamamos absoluto. Tú, dentro de la conciencia del experimentar, sabes que hay un espacio abierto, pero llega un momento que tu conciencia no es capaz de ir más allá. Solo intuitivamente, se llama fe y confianza, puedes descubrir que eres inmensidad en ello. Y eso se degusta desde la conciencia. Entonces, cuando la gente me dice: estoy degustando el espacio abierto, estoy completamente abierto, ¿es eso correcto? Y digo: sí, pero descubre también que más allá hay algo que intuitivamente sabes, pero que no lo puedes experimentar. Es por eso que se dice que no se puede conocer, lo absoluto no tiene experiencia. Y esto tú lo degustas aquí ahora. Hay algo que está allí a lo lejos, que existe como todo lo que es, pero que en tu experiencia no se puede degustar. Es por esto que la apertura cada vez es mayor, porque finalmente uno termina confiando de que esa inmensidad es lo que eres. Y eso se le llamó absoluto. Infinito, absoluto. Llámalo como quieras.
Y en el fondo, la palabra presencia, que a veces la ponemos dentro de espacio-tiempo como experimentable, tú puedes mirar que allá a lo lejos, eso está presente en todos los lugares. Hay una presencia de ello, inmaculada, pura, libre de todas las apariencias que suceden aquí. Libre de todo ello. Y ese es tu ser búdico, tu experiencia más libre. Y se experimenta en vida. Porque un iluminado dice, no, el absoluto no se puede experimentar. Todo lo que esté dentro de la experiencia no existe. Y está bien, es una parte de la enseñanza. Pero yo vengo a degustarlo en vida. Y si me encuentro con algún iluminado y me dice, no, eso es experiencia, y le diré, si tú no la quieres experimentar, no la experimentes. Déjala toda para mí. Porque se siente hermosa, agradable, confiable, jugosa. No, sí me han pasado cosas muy especiales estos días. ¿Sí? Estando con gente, conmigo mismo. ¿Sí? De eso, de que te sientes libre y tu expresión sale muy libre y aparece mucho gozo, te devuelven gozo. Totalmente. Sí, y eso. Y ya no tengo que mover tanto la espiritualidad, puedo jugar a más cosas. Porque antes la espiritualidad pues como que me tenía bastante... Bueno, tenía que encontrar algo, ¿no? No sé, me tenía bastante ocupado, ¿no? Y ahora pues puedo dedicarme a otras cosas. Sí, pero eso era espiritualidad del IKEA. Bueno, la que había es la que me ha traído aquí también, ¿no? Está bien. En un momento dado, el otro día pasó lo mismo, ¿no? Al final lo reciclamos todo. Sí. Al final lo reciclamos todo. Bueno, pero... yo es lo que digo, me refiero, que finalmente nada es desechado, ¿no? Y todo nos trae hasta aquí. Luego finalmente volvemos a la experiencia más confiable y nos dejamos de estos chismes espirituales, ¿no? Para realizar lo que realmente somos necesitamos poner los pies en el suelo y la mente en el cielo, pero los pies en el suelo. La gran mayoría de espiritualidad hasta quiere volar por ahí. Quiere estar flotando, volando, sí, en algo mágico que no existe, que solamente es una fabricación de la virtualización de la mente. Una espiritualidad que no existe. Y nadie quiere vivir el momento presente con su cotidianidad, con su familia, con la familia, o con su pareja, o yendo a degustar una cerveza. Últimamente encuentro muchos escritos, por ejemplo, un escrito que se llama Desmitificando la espiritualidad. Nadie lee esos escritos. Nadie quiere salir de la espiritualidad para desmitificarla y volver a la cotidianidad y a la normalidad. Yo digo que he tenido suerte de tener una mujer como la que tengo, que me ha permitido pasar por los procesos sin juzgar mis procesos espirituales, porque la gran mayoría de espiritualidad no te dejan asentar los procesos y pasarlos, sino quieren convertir siempre las cosas en algo, ¿no? Y mi mujer me dio la oportunidad de ser libre en mi experimentación, en los procesos que yo viví. Nunca me juzgó. Pues es una mujer muy especial. Lo sé. He tenido mucha suerte con ella. Pero la espiritualidad no te permite ser tú. Y la verdadera espiritualidad le quita todo el especialismo a la espiritualidad. Cuando yo me encontré con mi mujer, yo ya estaba recediendo, ya estaba volviendo a la normalidad, pero en algunas ocasiones le ponía mucha espiritualidad a las cosas. Y mi mujer decía, tú di lo que quieras, yo hago lo que me da la gana, ¿sí? Y esa es una de las cualidades que tiene, permitir ser. Es tan bello. El otro día le dije, si yo te preguntara en satsang qué es el amor, ¿qué dirías? Diría que el amor no es una relación. Tú y yo no tenemos una relación, me dijo. Sí, porque las relaciones solo están en la mente, contestó ella. Y le pregunté, ella está aquí para confirmarlo, me refiero.
Yo no estoy añadiendo más belleza a esto. Todavía no ha dicho nada, está ahí calladita. Si quiere que lo diga. Le pregunté, ¿qué es el amor? Y por un lado, tiene la parte divina, dice que esa no quiero explicarla, porque no se puede explicar. El corazón se abre, dijo esta frase. El corazón se abre. Y luego dijo, y expresa la belleza. Y cuando decimos belleza, no hablamos de belleza, sino la belleza de esto. Y eso es el amor. Y luego te permite ver belleza en las cosas. Eso es un efecto, algo que surge en la consciencia. Entonces, pongo este ejemplo de mi mujer porque digo que la gran mayoría de espiritualidad no te permite ser tú. Y los procesos que realmente tienen que ser liberados, la gran mayoría está intentando sujetarlos, a través de sanarlo, de cambiarlo. Y aquí el proceso que tú estás experimentando es lo que realmente es un matrimonio real contigo mismo. Estás permitiéndote vivirte espiritualmente en el proceso que camina hacia un permitir, hacia un amor, hacia un espacio abierto, que te permite ser tú absolutamente. Estás permitiendo ser tú absolutamente. No tienes que sujetarte demasiado. Entonces, cuando una relación se vuelve santa, es cuando ambos realmente dejan de poner la consciencia uno sobre el otro y se permiten ser. Porque hemos venido aquí a vivir sin inhibición, completamente libres. Y no venimos a decirle a la otra persona lo que tiene que ser. Por supuesto, el desorden no está permitido, pero en experimentarse espiritualmente tiene que estar permitido. Y cuando el proceso se activa, nosotros queremos experimentarnos en las dimensiones espirituales. Queremos hacerlo. No es terapéutico, queremos hacerlo. Sí, es lo que estoy viviendo, sí. Tengo ganas de vida, tengo ganas de experimentar de lo que hace un niño, ¿no? O sea, jugar, ¿no? Reír. Para nada, ¿no? Para, no sé, claro. Por la libertad y el gozo de hacerlo. Es más que suficiente, tiene su propio valor intrínseco. Es su naturaleza hacerlo. La naturaleza del ser humano es venir aquí a gozarlo, a gozar la vida. Sí. No venimos aquí a sobrevivir, ni venimos aquí a sufrir, ni nada por el estilo. Venimos aquí a gozarnos, a experimentarnos. Y el otro día me hicieron una pregunta y me dice, bueno, ¿pero qué sentido tiene esta separación? Digo, la separación está hecha para que los seres humanos nos encontremos en ella. Para eso está hecha la separación. ¿Qué sentido tiene la separación? Todos los maestros dicen que es una ilusión. Yo no digo que es una ilusión. Yo digo que está hecha para que nos experimentemos juntos. Digo esto. Porque en realidad cualquier experiencia es la unidad encontrándose consigo misma. Por el placer de hacerlo. Entonces, cualquier experiencia que tengas, cualquier momento en el que vivas, la unidad se quiere experimentar a sí misma, así, de esa forma. ¿Por qué? Por el placer de hacerlo. Y puede ser a través del dolor o a través de la alegría. Lo importante es la clave que tú has dado. Ser libre de lo que sucede. Independientemente de cómo te manifiestes. Esa es la clave. No consiste en decir esto no es santo, esto no es divino. Aquí lo profano o lo divino es visto desde el único ojo que puede mirar, desde la unidad. Lo profano o lo divino son dos aspectos de la mente. No existe lo profano o lo divino. Cuando sales de esas polaridades de la creencia de lo que es más santo y lo que es más divino, y liberas todo, te caes al espacio, saltas a este vacío de inmenso amor, porque ya no tienes tu mente en lo que es santo o es profano. Simplemente eres. Y todo, porque finalmente venimos a ser humanos, va a seguir transitando por ahí. Y esa es la realidad. Todo va a seguir transitando. Lo importante es cuán libres somos de ello. Ok. Ok, gracias. Está bien.